El ser humano comió un hongo, se sintió genial y 3 semanas después terminó en diálisis con los riñones fallando. Sin dolor, sin advertencias, solo una destrucción silenciosa y metódica por dentro. No es una excepción. Así es como actúan algunos de los seres de nuestra lista de hoy. Hoy conocerás 13 hongos y cada uno, a su manera, es perfecto en una cosa, matar. Pero no empezaremos con el más mortal, sino con el más reconocible. La Matamosorcas, o Gamanita muscaria, es probablemente el único hongo que cualquier niño dibujaría sin equivocarse, sombrero carmesí con motas blancas. Un cuento del bosque. Desde la infancia nos enseñan que es mortalmente tóxico, pero los datos científicos reales pintan una imagen mucho más compleja y confusa. En realidad, para que un adulto de unos 80 kilogramos sufra un desenlace fatal tendría que ingerir alrededor de 4 kilogramos de biomasa cruda de golpe. Realizar un experimento así en pleno juicio es casi imposible. Aún así, la ligereza aquí es totalmente inapropiada, ya que la Matamosorcas elige una táctica de ataque distinta. En lugar de destruir tejidos, lanza un devastador ataque al sistema nervioso central. Un cóctel químico de ácido iboténico y muscimol penetra profundamente a través de la barrera hematoencefálica, e instala un auténtico caos en las conexiones neuronales. El cerebro humano se sumerge en un estado impredecible donde se borran los límites entre el sueño y la cruda realidad. Alucinaciones aterradoras, desorientación total, ataques de pánico y pérdida de control motriz. Ese es el precio de verificar mitos. Para la víctima, el tiempo parece ralentizarse, y los objetos a su alrededor comienzan a verse anormalmente enormes o, al contrario, diminutos. Este fenómeno, en medicina, se clasifica como macropsia o micropsia. Históricamente, la Matamosorcas se usó en rituales de los chamanes siberianos, y según algunas versiones, por los vikingos berserkir para alcanzar un estado de furia bélica. La naturaleza lo creó como una advertencia visual, gritando su poder oculto con su color flameante. Los juegos con la conciencia siempre dejan secuelas a largo plazo que luego deben ser tratadas por toxicólogos y psiquiatras en un entorno hospitalario. En el puesto número 12 de nuestra lista se encuentra un maestro de la imitación que, año tras año, provoca llamadas de emergencia a los equipos de reanimación. Se trata del dasterisco falso champiñón ostra serrino, dasterisco Ifoloma fasciculare. Este habitante del bosque imita a la perfección a los apreciados champiñones ostra comestibles. Elige los mismos lugares para crecer, formando colonias masivas sobre troncos caídos, tocones viejos y raíces en descomposición de árboles de hoja caduca. Cuando un recolector inexperto ve un grupo tan abundante, con sombreritos dorados apiñados unos contra otros, comete el error fatal al cortar toda la masa de un solo movimiento. En esa prisa reside la trampa principal. Basta con que un pequeño ejemplar de falso champiñón ostra serrino se cuele entre sus compañeros comestibles para que la siguiente comida se convierta en una catástrofe fisiológica. Su estructura interna está saturada de sustancias resinosas complejas y cetonas específicas, que asestan un golpe demoledor a la mucosa del tracto gastrointestinal. Solo 2 o 3 horas después de la cena, se activa el mecanismo de intoxicación aguda. La persona sufre náuseas extenuantes, sudor frío abundante y un colapso repentino de fuerzas. Los compuestos peligrosos son térmicamente estables, no se destruyen ni con cocción prolongada, fritura ni marinado. Los biólogos señalan que la clave está en el color de las láminas en la parte inferior del sombrero. Si en las especies útiles son de un tono crema o pálido, en el falso champiñón ostra serrino presentan un color sucio verdoso o amarillo limón. Sin embargo, en la penumbra del bosque, notar esta diferencia puede ser extremadamente difícil. El análisis técnico revela que el veneno de este organismo también es capaz de causar alteraciones temporales de la visión y la coordinación, transformando el plato culinario en una mezcla peligrosa que obliga a los riñones y el hígado a trabajar al límite de sus capacidades biológicas. El puesto número 11 lo ocupa un ejemplar cuya mención puede desencadenar largas discusiones, especialmente entre los mayores. Se trata del dasterisco paxilla, Paxillus involutus. En la época de la Unión Soviética, esta especie se consideraba oficialmente apta para el consumo. Se recolectaba a escala industrial. Se salaba en enormes toneles y millones de familias la guardaban. Las personas que afirman con absoluta certeza que han consumido esos sombreritos marrones durante 50 años sin sufrir daño visible. Por desgracia, las investigaciones bioquímicas modernas han desmentido completamente estas creencias,
otorgando a la Gyromitra esculenta el estatus de enemigo oculto y extremadamente peligroso. Su efecto funciona como una mina de tiempo. En sus tejidos hay un antígeno específico que no provoca síntomas inmediatos. La persona come una porción, se siente excelente y no nota ninguna señal de alarma. Sin embargo, esta proteína traicionera tiene la capacidad de acumularse. Se va acumulando de manera gradual e imperceptible en el sistema circulatorio. El proceso de acumulación puede durar años e incluso décadas, siempre que la persona incluya este producto regularmente en su dieta. Pero en un momento completamente impredecible, la concentración del antígeno alcanza un umbral crítico, lo que desencadena una poderosa catástrofe autoinmune. El sistema de defensa del organismo deja de reconocer de repente sus propios glóbulos rojos y comienza a destruir rápidamente los glóbulos rojos. Este proceso provoca una hemólisis aguda, que bloquea de manera irreversible los túbulos de filtración de los riñones, causando un fallo irreversible. Salvar a la persona en esta situación se convierte en una tarea casi imposible, ya que la destrucción comienza de forma repentina y se desarrolla a un nivel celular profundo. La singularidad de esta trampa natural radica en que es imposible predecir qué porción exacta será la última. El Ministerio de Salud de la Unión Soviética ya en 1984 eliminó esta especie de todos los listados permitidos para la recolección, cerrando así la página de un peligroso error histórico. Nuestra clasificación continúa en el 10º puesto, que nos lleva a los espacios abiertos, los prados jugosos y los claros del bosque, donde entre la hierba se esconde la Clitosibe ribulosa. Este pequeño organismo pálido y externamente inofensivo posee una capacidad sorprendente de imitar a los inocuos champiñones de pradera o a los jóvenes champiñones silvestres. Debido a la total ausencia de un color llamativo de advertencia o de un olor repulsivo, este hongo aterrador termina con una regularidad aterradora en las cestas de los recolectores inexpertos. Sin embargo, dentro de este cuerpo frágil se esconde una concentración colosal y verdaderamente letal de muscarina. En la Clitosibe ribulosa, este veneno se encuentra en una cantidad 3 o incluso 5 veces mayor que en la famosa Amanita muscaria. El mecanismo de acción de este alcaloide sobre el cuerpo humano es físicamente tortuoso. La muscarina fue aislada por primera vez por los científicos en 1869, y su efecto se basa en la estimulación agresiva de los receptores hemicolinérgicos, lo que lleva todas las funciones secretoras del organismo a un estado de sobrecarga extrema. Literalmente 15 o 20 minutos después de entrar en el tracto gastrointestinal, la toxina se absorbe en la sangre y la víctima comienza a llorar sin parar. Se activa una salivación abundante, los poros excretan litros de sudor frío. La persona empieza a perder líquidos vitales a una velocidad alarmante. A este caos fisiológico se suma una caída brusca y crítica de la presión arterial y una constricción de las pupilas, llamada miosis por los médicos. Los espasmos más intensos en la cavidad abdominal vienen acompañados de un edema pulmonar severo, lo que convierte cada inhalación en una lucha agotadora. Si en las primeras 2 horas no se le administra al afectado un antídoto médico específico, la atropina, el sistema cardiovascular simplemente no resistirá el shock tóxico y dejará de funcionar. La situación se complica además por el hecho de que los letales círculos blancos de la Clitosibe ribulosa suelen crecer en parcelas de jardín, céspedes urbanos y zonas verdes de parques. Al entrar en el organismo, el veneno bloquea la transmisión de impulsos nerviosos, provocando el colapso del sistema nervioso periférico. La velocidad con la que se desarrollan los síntomas convierte a esta especie en uno de los invisibles más peligrosos del reino forestal, donde el precio de un error en la identificación se mide en minutos que quedan antes del fallo sistémico de todas las funciones vitales. El 9º puesto lo ocupa uno de los representantes más extraños y aterradores de la naturaleza, cuya apariencia recuerda más a un preparado anatómico que a un hongo del bosque. Se trata de la Gyromitra esculenta. La parte superior de este ser carece de la forma plana habitual y reproduce con exactitud los surcos del cerebro humano o la estructura de una nuez pelada teñida en tonos marrones profundos. A pesar de este aspecto siniestro, en la cultura culinaria de algunos países aún hay aventureros que consumen estos ejemplares, confiando en la cocción prolongada. Sin embargo, en línea de texto ordinario hace temblar a cualquier especialista. El principal tóxico activo aquí es la giromitrina, un compuesto orgánico volátil que en el proceso de metabolismo se convierte en monometilhidracina. Esta sustancia se utiliza ampliamente en la industria química pesada de los Estados Unidos y Rusia como uno de los componentes clave para la síntesis de combustible para cohetes.
La conciencia de que un elemento del combustible de precisión para naves espaciales se sintetiza libremente en los tejidos de un hongo, demuestra claramente la sofisticación de la naturaleza. La giromitrina posee alta toxicidad y volatilidad. Basta cometer el más mínimo error en el tratamiento térmico o ventilar mal el espacio durante la cocción, para que los vapores tóxicos comiencen a ejercer un efecto destructivo en el organismo a través del sistema respiratorio. La estructura del tejido del Dasterisco Amanita panterina contiene una combinación extremadamente peligrosa de alcaloides de la serie tropánica, como la *-iostiamina y la *-escopolamina, en dosis que superan entre 4 y 6 veces la concentración de estas sustancias en otras especies. Los efectos de este cóctel en el cuerpo humano son conocidos en medicina como *síndrome panterino. Los primeros signos de intoxicación aparecen con alarmante rapidez, entre 30 y 50 minutos después de que las toxinas lleguen al estómago. El sistema nervioso se ve sometido a una sobrecarga crítica de forma instantánea. El pulso se acelera bruscamente, las pupilas se dilatan al máximo y todas las mucosas se secan, provocando una sed insoportable. La persona pierde por completo el contacto con la realidad, sumergiéndose en una fase de rabia violenta y demencia frenética. El afectado comienza a realizar movimientos caóticos y destructivos. Su umbral de dolor se desactiva por completo y los grupos musculares más grandes sufren violentas convulsiones. El proceso va acompañado del alucinaciones auditivas y visuales intensas, a menudo de carácter amenazante. A diferencia de otros hongos tóxicos, el Amanita panterina contiene muscarina, combinada con sustancias similares a la atropina, lo que genera un efecto de sube y baja. Los periodos de excitación violenta se alternan con un sueño profundo, similar a la letargia. Técnicamente, para un adulto bastan 20 o 30 gramos de carne fresca para alcanzar un estado crítico. El peligro se multiplica debido a su similitud externa con el Amanita rubescens, comestible, pero a diferencia de este, el Amanita panterina nunca enrojece al cortarlo, manteniendo un blanco fantasmal. Es un habitante silencioso de los bosques cuyo arsenal químico está diseñado para anular por completo la voluntad y la actividad física de cualquier ser que ose perturbar su descanso. En la sexta posición de nuestra lista se encuentra un humilde habitante de los árboles, cuya reputación entre micólogos profesionales es del puro y casi matemático engaño. Se trata de la Galerina marginata. Este pequeño organismo, de color marrón ocráceo, es un maestro del disfraz visual. Su tragedia radica en que el copia al 100% la apariencia del popular y comestible hongo de miel de verano, Armillaria mellea. Comparte con él el tamaño de los sombreros, las delicadas y finas piecitas con un anillo casi imperceptible y elige los mismos hábitats. Troncos en descomposición y tocones húmedos en masas de coníferas de Estados Unidos, Europa y Rusia. Peor aún, estas dos especies tan distintas suelen entrelazarse por sus sistemas radiculares y crecer como una masa unificada sobre el mismo árbol, trampa mortal para el recolector distraído. Distinguir a la Galerina marginata del hongo útil en su entorno natural, sin microscopio potente o pruebas químicas, es prácticamente imposible. Si el hongo de miel es un excelente complemento para la comida, la Galerina esconde en su interior un complejo de amatoxinas letales, siendo la principal la alfa-amanitina. Esta sustancia actúa con fría y calculada lentitud, bloqueando la enzima ARN polimerasa 2 dentro de las células humanas. Esto detiene la síntesis de proteínas, lo que equivale a una disolución lenta del organismo a nivel celular. Solo 10 o 15 gramos de este sombrerito marrón aparentemente inofensivo contienen una dosis crítica de veneno para un adulto. Mientras el desprevenido recolector saborea un sabor que, según testimonios de supervivientes, es agradable, la amanitina ya ha penetrado en el torrente sanguíneo y comienza a destruir la estructura interna del hígado. El engaño de la Galerina marginata se acentúa porque su toxina, no se destruye ni con 2 horas de hervor, ni con congelación profunda, ni con marinado prolongado en vinagre. Los amantes de la caza silenciosa caen víctimas de esta mímica biológica cada año. Pues en la penumbra del bosque es imposible distinguir las minúsculas escamas en el pie, su único rasgo morfológico distintivo. Es el ejemplo perfecto de cómo la naturaleza utiliza formas pequeñas y apariencia ordinaria, para ocultar un poder destructivo colosal. La quinta posición nos introduce en un mundo de organismos cuya atractiva apariencia, choca frontalmente con su contenido letal.
Se trata del Cortinarius orellanus, también conocido como Cortinarius rubellus o asterisco hongo de la orellana. El centro y un agradable tono cálido naranja rojizo o anaranjado, similar al color de la caqui madura. Se ve increíble sobre una alfombra de musgo verde y atrae inevitablemente la atención con su brillante individualidad. Sin embargo, detrás de esta estética se esconde uno de los tóxicos más insidiosos y selectivos de nuestro planeta, la orellanina. Técnicamente, este compuesto es único por su resistencia. No pierde sus propiedades incluso al calentarse a 200 grados Celsius o tras 10 años de almacenamiento en estado seco. La característica más aterradora del Cortinarius orellanus es su prolongado periodo de latencia, que los biólogos llaman fase latente. Una persona puede preparar este producto, consumirlo y durante días siguientes sentirse completamente segura. Pasa una semana, luego otra, y la víctima olvida por completo que visitó el bosque. Y de repente, tras 14 o incluso 21 días, el mecanismo de destrucción pasa abruptamente a la fase activa. La persona comienza a sufrir fallos renales sin causa aparente. Aparecen dolores insoportables e incapacitantes en la zona lumbar, una sed insaciable y calambres en las extremidades. La maldad de la orellanina radica en que casi no se elimina del organismo de forma natural, depositándose directamente en los túbulos renales y deteniendo lentamente, día tras día, la filtración de la sangre. El proceso es tan silencioso que, cuando aparecen los primeros síntomas, los órganos suelen estar destruidos en más del 90%. En la historia de la medicina se han registrado casos en los que personas consumieron este hongo durante sus vacaciones y solo enfrentaron las consecuencias al regresar a su rutina un mes después. Esta especie prefiere los bosques húmedos de coníferas con abundancia de musgo, y su presencia allí convierte un paseo pintoresco en una peligrosa ruleta del tiempo, donde el premio es el fallo irreversible de los sistemas del organismo. La cuarta posición de nuestro ranking la ocupa un habitante de los bosques húmedos de coníferas y caducifolios, de belleza impecable pero infinitamente peligroso, al que los científicos y recolectores de setas denominan oficialmente ángel de la muerte o matamoscas hediondo. Este organismo posee una estética casi mística y fascinante. Su sombrero blanco liso, su pie puro y su delicado anillo de encaje brillan literalmente en la penumbra bajo las densas copas de los árboles. Sin embargo, al acercarse a esta creación nívea, se percibe un olor pesado y extremadamente específico, similar a patatas podridas o cloro concentrado. La sofisticación técnica de este ángel radica en que no deja al ser humano ni la más mínima oportunidad de error. En sus tejidos se esconde una concentración colosal de amatoxinas y falotoxinas, péptidos cíclicos de agresividad biológica extrema. Basta con un minúsculo fragmento de su delicada carne, de solo 3 o 5 gramos, para desencadenar en el cuerpo humano cambios patológicos irreversibles. Una vez ingerido, el veneno se une instantáneamente a las estructuras del hígado, provocando la destrucción masiva de hepatocitos. El proceso ocurre en varias etapas, la primera de las cuales se manifiesta entre 10 y 12 horas después de la comida. Salvar a la víctima tras consumir este domo níveo solo es posible en casos excepcionales, y a menudo la única solución técnica para salvar la vida es un trasplante de órgano de emergencia. El peligro se multiplica porque, en sus primeras etapas, esta especie parece un pequeño huevo claro completamente oculto en un saco membranoso. Por ello, a menudo se confunde con champiñones jóvenes de campo o con la manita vaginata. Sin embargo, el ángel de la muerte tiene un rasgo inconfundible: sus láminas siempre permanecen impecablemente blancas. Nunca se oscurecen ni adquieren un tono rosado, incluso cuando el hongo está completamente maduro. Esta planta es una maestra del camuflaje bajo la pureza y la inocencia, ocultando tras su fachada resplandeciente un mecanismo de destrucción biológica total. El bronce de nuestro ranking lo obtiene uno de los organismos más fantásticos e increíbles, capaz de revolucionar la percepción humana sobre las posibilidades de la naturaleza viva. Se trata del Tampulloclitosibe Iuden solisérgico cantarellus. De día, se camufla hábil. Lado del sombrero de esta criatura comienza a emitir una luz verde amarillenta distintiva, suave y uniforme. Este asombroso efecto óptico se logra gracias a un complejo proceso bioquímico de bioluminiscencia que involucra la enzima luciferasa y el pigmento luciferina. El mismo mecanismo utilizan las luciérnagas tropicales o los depredadores de las profundidades oceánicas. El espectáculo es hipnótico, como un elemento de decoración de una película de presupuesto millonario sobre otros mundos donde las plantas reemplazan la iluminación eléctrica. Sin embargo,
Hay que resistirse a este atractivo estético. Dentro de esta linterna nocturna viva se encuentra una potente toxina orgánica, la iludina. Su entrada en el torrente sanguíneo provoca una grave gastroenteritis acompañada de espasmos agonizantes, un marcado enlentecimiento del ritmo cardíaco y pérdida de conciencia. Por un lado, la iludina es un potente inhibidor de la síntesis del ADN, lo que la convierte en objeto de estudio en laboratorios de todo el mundo para desarrollar fármacos contra tumores. Pero en su concentración natural, este hongo se convierte en una trampa mortal. El Conphalotus olearius que elige para habitar tocones viejos de olivos, robles y carpes, principalmente en regiones del sur. Sus toxinas son notablemente resistentes al calor. Ni 3 horas de cocción ni una fritura a temperaturas extremas logran reducir la concentración del veneno, convirtiendo este hallazgo hermoso en una grave amenaza para todos los sistemas vitales. Este espectro luminiscente de los bosques sirve como recordatorio de que, en la naturaleza salvaje, las luces brillantes suelen ser una señal no de acercamiento, sino de huida inmediata. En la segunda posición de nuestra lista se encuentra un verdadero gigante del reino forestal, cuyo nombre siniestro delata su esencia aterradora, el hongo satánico. Este organismo es un pariente cercano del apreciado boleto blanco, pero su apariencia obliga a cualquier investigador experimentado a extremar la precaución. Presenta un pie masivo, grueso, y necesariamente abultado en la base, de un rojo intenso, carmesí o flamenco, sobre el que se alza un sombrero pesado de un gris sucio o oliva. Pero la propiedad más aterradora y fascinante de este organismo se revela cuando se altera su integridad. Basta con hacer un pequeño corte en el pie con un cuchillo o romper la densa carne del sombrero para que, en cuestión de 5 a 7 segundos, su estructura interna, de un blanco absoluto, empiece a teñirse de un azul profundo y siniestro. Así, compuestos específicos presentes en sus tejidos, como muscarinas y glicoproteínas, reaccionan instantáneamente con el oxígeno en una oxidación. El consumo de este gigante carmesí provoca un shock tóxico severo y un daño agudo al sistema nervioso periférico. Incluso una pequeña dosis genera un estado que los médicos describen como una carrera de vómitos incontrolable, que dura hasta 12 horas y lleva a una deshidratación crítica. El hongo satánico prefiere los bosques claros de robles y hayas sobre suelos calcáreos, y se encuentra principalmente en zonas cálidas de Europa y Rusia. Su gran tamaño atrae a recolectores inexpertos, que a menudo lo confunden con un boleto de roble o un cepe legítimo. Debido a la alta concentración de resinas tóxicas, incluso la simple inhalación de esporas en un espacio cerrado con una gran cantidad de estos organismos puede causar mareos leves y irritación de garganta. El rápido cambio de color en el corte es un sistema de alerta natural creado para advertir a los grandes animales sobre su incomestibilidad. El hongo satánico no intenta pasar desapercibido, exhibe abiertamente su naturaleza agresiva, convirtiendo cada hallazgo en una lección visual de cómo tras una apariencia poderosa y majestuosa puede esconderse una amenaza biológica pura. El absoluto líder de nuestro ranking, que ocupa el primer lugar con un título siniestro, es el organismo más peligroso, traicionero y mortífero del planeta, la Amanita phalloidea. Este habitante discreto de bosques de frondosas y coníferas, de tonos apagados grisáceos verdosos, oliva o blanco sedoso, ostenta el récord mundial en casos trágicos. Según las estadísticas médicas, es responsable de más del 90% de los casos. A menudo testigos afirmaban que el plato preparado tenía un sabor agradable, delicado e incluso ligeramente dulce. La astucia del veneno de la Amanita phalloides reside en su efecto multifásico, casi teatral. Entre 6 y 24 horas después de la comida, la persona desarrolla síntomas de malestar agudo. Sin embargo, al cabo de un día, estos desaparecen de repente y por completo. Llega entonces un periodo de falsa mejoría, en el que los análisis de sangre se estabilizan y el afectado se siente prácticamente sano. Es la más aterradora ilusión biológica de la Tierra. Mientras la persona celebra su inesperada recuperación, la principal toxina, la amanitina, en absoluto silencio, completa la destrucción fatal de los órganos internos. Bloquea la enzima ARN polimerasa, deteniendo por completo la síntesis de proteínas en las células. Sin este proceso, los tejidos del hígado y los riñones mueren rápidamente. Cuando los síntomas más graves regresan, la reanimación moderna suele ser inútil, pues ya no queda nada que salvar en el cuerpo del afectado. Tan solo 30 gramos de este delicado sombrero contienen una dosis de veneno varias veces superior al límite crítico para un adulto.
Las toxinas no se destruyen con el calor de 100 grados y se unen irreversiblemente a las estructuras celulares, convirtiendo a este organismo pálido en el instrumento natural de eliminación más eficiente jamás creado por la evolución. 13 especies. Y cada una de ellas fue moldeada por la naturaleza durante millones de años. Pacientemente, metódicamente, hasta la perfección absoluta. El ser humano lleva milenios caminando por los bosques, y sigue perdiendo. Si este episodio ha sido interesante, dale me gusta y suscríbete.